Amado grupo del Instituto Bíblico, agradecemos al Señor el privilegio de compartir su palabra. Estamos en la hora 10 de nuestro curso de educación cristiana. El tema es Ministerio con Niños. En esta ocasión la tarea es ¿cómo debe ser la enseñanza para niños? Bueno, pues usted plantee qué particularidades tiene la clase para niños, cómo debe darse, parte de lo que damos el día de hoy, o otras ideas que usted pueda tener por su experiencia o libros que hemos leído para ver cómo enfocamos muy directamente la enseñanza a los grupos de niños. El material que tenemos ya ahí empieza con un párrafo, dice: el programa de enseñanza en la iglesia local debe ser enfocado en todas las edades. Iniciamos con los niños y concluimos con personas de la tercera edad. La enseñanza de la palabra de Dios es relevante para todos los creyentes. Entonces, nosotros como iglesia reconocemos esta parte de enseñanza como discipulado. Estábamos formando vidas y no hay grupos más importantes. Todos los grupos son igualmente importantes, cada etapa de la vida es importante y empezamos con los niños, específicamente las primeras etapas de la vida que tienen algunas demandas específicas, como veremos ahora mismo sobre la enseñanza, y terminaríamos con las personas de la tercera edad. Aún las personas en la tercera edad también tienen necesidades de enseñanza, de discipulado, de ministerio. Entonces la iglesia tiene que estar abierta a todos los ministerios y bueno, pues tenemos que aprender de cada grupo algunas ideas que nos dan las personas que son expertas en la materia. Vamos a empezar con el primer grupo, que es cuna. Hemos puesto a este grupo de cuna como parte del ministerio. Número 1 dice edades, desde el nacimiento hasta los 2 años. Aunque hay iglesias que tienen diferencias en cuanto a las edades de los niños cuando pueden empezar en esta actividad, es un planteamiento. Desde que nacen hasta los 2 años, que son preescolares propiamente, se dice que son etapas de cuna. Particularidades, punto 2, inciso A. El propósito es iniciar la adaptación a programas de grupo. Número 1, planear tiempos breves para cada actividad. 2, el contacto con otros niños es parte del proceso de aprendizaje. 3, lograr un ambiente agradable y tranquilo. 4, decorar el salón con figuras coloridas y atractivas. Entonces, esta actividad de cuna propiamente es parte de la adaptación al grupo. No nada más es para que los papás tengan libertad, estar en los cultos, que es parte también de lo que hacemos, pero es muy importante para los niños el proceso. Están en un proceso de socialización y están en un proceso de aprendizaje. Aunque los tiempos son breves y veremos algunas particularidades, vemos que hay que planear tiempos para cada actividad. No debe improvisarse, no debe darse lugar a actividades que no están planeadas, sino definitivamente planear con el grupo de maestros o de personas que nos ayudan con este grupo de cuna para que tengamos ese ministerio, que logremos un buen contacto para este proceso de aprendizaje y hay que crear un ambiente tranquilo. Como son niños muy pequeñitos, es casi como darle una extensión de su casa, el ambiente que tienen en casa, tranquilo, sin ruidos estrepitosos, sin demasiado movimiento así brusco, y entonces ellos pueden aprender en ese ambiente casi hogareño. Y además decoremos el salón o el espacio con figuras coloridas y atractivas. Son muy dados a ver los colores. Por supuesto, es la forma en que ellos aprenden, entonces se requiere que tengamos espacio con figuras muy coloridas, colores más o menos agradables, atractivos, para que ellos se sientan parte de ese ambiente. Y eso es recomendable que las madres acompañen a sus bebés. Entonces recordamos como es parte del espacio en que el niño se va desprendiendo de su mamá, pueden las mamás estar en el grupo. Aunque otra vez cada iglesia tiene sus ideas y sus normas al respecto, nosotros recomendamos que las mamás, cuando los niños empiezan las primeras clases de estar en el salón de cuna, la mamá lo puede acompañar, puede estar con él para que el niño sienta que es una parte de la actividad con su propia mamá. Además, los niños se adaptan al programa, dice ahí, tenemos nosotros que ver entonces que tienen diferentes horarios, diferente cultura familiar, diferentes personalidades, y entonces en todo esto necesitamos nosotros dejar que los niños se adapten. Se facilita la integración, es otra parte importante porque entonces ellos están siendo parte de un grupo. Ven que se atiende a otros niños, ven que otros niños tienen una actividad y empezamos a aprender exactamente por imitación. Dice número 3, algunas mamás pueden ayudar en parte de la actividad. Es una recomendación. Dado que son niños muy pequeñitos, algunas mamás a veces pueden ser parte del equipo o pueden ser ayuda eventual para que el niño se sienta como más en su ambiente familiar. Y no hay ningún problema con esto. Las personas que nos ayudan a cuidarlos y atenderlos, aunque es muy importante atenderlos muy bien, finalmente tenemos ese espacio donde las mamás pueden ser parte del trabajo o pueden estar eventualmente en ese ministerio. Y eso
Si no le es fácil a un bebé estar en el grupo, permitir que la mamá lo recoja antes del término de la actividad. Recordamos siempre la flexibilidad. Como estamos en una etapa preescolar y son muy pequeñitos los niños, se puede lograr que si el niño no quiere estar todo el tiempo o está llorando o ya está muy inquieto, aún antes de que acabe el tiempo de la actividad de cuna, su mamá lo puede recoger. Pueden ir por él para que no se sienta tan activo o tan ansioso y se pueda tener pues la actividad propiamente. Hizo de especial atención de los encargados cuidar a cada niño. Recordemos entonces aquí que el grupo que está con los niños de cuna es un grupo realmente especializado, porque no es fácil cuidar bebés, de hecho es mucha responsabilidad. Hay mucha responsabilidad porque son tan pequeñitos, entonces es muy importante que las personas estén atentas para cuidar a cada niño. Se recomienda que el número de personas que atienden a los niños sea suficiente para que no una persona atienda a varios niños. Eso nunca debe pasar. Más bien, varias personas pueden atender a un grupo de niños para que mientras un bebé requiere atención, requiere algún alimento, alguna cosa especial, las demás personas estén atentas a cada niño. Porque en un momentito pueden tener un accidente. En un momentito pueden tener algún espacio de peligro, aunque estemos en un salón bien cuidado, es muy importante que no descuidemos de los niños ni un segundo. Inciso E, es un ministerio, orar y preparar la actividad. Entonces, recordemos que no estamos entreteniendo niños, es un error que tenemos que quitar porque es muy común, pero es un ministerio. Las personas que están con los niños preescolares o en cuna es un ministerio. El atenderlos, el orar, el estar con ellos, el enseñarles con el ejemplo. Es muy importante que vean que estamos con una actitud pues muy buena hacia ellos, pero también la actividad está preparada. Tenemos que tener cambio de actividad cada que se requiere y bueno, pues entonces hay que prepararlo. No es para nada improvisado. Inciso F, iniciar relaciones interpersonales. Entonces, los niños al tener contacto con otros, al ver que otros tienen otra actividad, empiezan a darse cuenta de ese proceso de integración. Es muy importante que tengan ellos también relaciones. Pueden compartir con toda la higiene, más ahora con tanta higiene que debemos tener. Bueno, esto está incentivado, pero sí es muy importante que haya relaciones interpersonales. Inciso G, la cercanía es importante. Recordamos, ellos están en el ambiente con su mamá, acaso con su papá o con pocas personas en el hogar, pero en el salón de cuna empiezan a tener contacto con otras personas. Sin embargo, sí es importante la cercanía, que no se sientan solos, que no sientan que los dejamos allí, porque tampoco es el plan, que los niños estén allí abandonados o sin ninguna actividad con propósito. Inciso H, técnicas de enseñanza, cantos y juegos. Recordamos que como es una actividad de clase, tenemos técnicas de enseñanza. Parece que es un poquito improvisado, pero no es así. Podemos usar muchos cantos y juegos. Por ahí puede ser que aprendan mucho, memorizan mucho con cantos y juegos muy sencillos, juegos muy didácticos para ellos. Tiene que ser muy planeada esta enseñanza para estos chiquitos. Inciso I, ayudas audiovisuales, juguetes didácticos, sonajas, campanitas, instrumentos de percusión, objetos de colores de diferentes tamaños, material con varias texturas, ilustraciones e imágenes sobre la creación. Entonces, así como hay técnicas de enseñanza para los niños en cuna, también hay ayudas audiovisuales. Todos estos juguetes didácticos son muy buenos. Siempre con mucha limpieza, con mucha higiene, pero es que el juego didáctico le va a dar una enseñanza, le va a dejar en la actividad parte de lo que queremos que aprendan y bueno, es muy especial. Parece que es así como una extensión de su cuna, la cuna de su casa, lo que tienen ahí. El tipo de espacios, de juegos, el tipo de ambiente, lo trasladamos a un salón un poquito más extenso, pero ahí van a ellos aprendiendo. Dice instrumentos de percusión. Recordemos que ellos, como es repetición, lo que aprenden pueden ser pequeños tambores, pueden ser algunos panderos que no tengan filos, porque pues recordamos que es peligroso para ellos, pero sí es muy importante también las imágenes sobre la creación. Entonces, estas ilustraciones que les damos, que ponemos, ahora incluso hay lugares donde tienen espacios para televisión o cañón, se puede poner también imágenes, todo eso se puede adaptar a un salón de cuna. Inciso J, es necesario dar tiempo para descanso o dormir. Recordemos, como son tan pequeñitos, normalmente tienen sueño cada ciertas horas. Entonces, al igual, las mamás nos pueden decir, si es una hora en que pueden dormir los niños, no hay ningún problema. Ellos pueden dormir en el tiempo del espacio de cuna porque es parte de su vida y es parte de lo que estamos haciendo e incluso es parte del proceso que damos como grupo de cuna. Inciso K, el espacio requiere mucha higiene y decíamos, bueno, como son tan pequeñitos, recordamos que todos lo tocan con las manitas y es muy fácil que lo lleven a la boca, entonces es muy importante que les demos mucha higiene. Siempre antes de iniciar la clase hay que limpiar todos los objetos o al acabar la clase también limpiar los objetos. En ocasiones también tenemos eventualmente lavar todo lo que es el juguete didáctico, el espacio allí, tenemos la higiene que se requiere porque pues conocemos cómo está la complicación por tantos contagios.
Inciso L, las madres de familia pueden entregar algún alimento y cambio de pañales. Como son tan pequeñitos, incluso las mamás nos pueden decir si hay algún alimento que le toca y el tipo de alimento que dan. Cada niño tiene una alimentación especial o las mamás saben cómo tienen que alimentarse. Entonces sí es muy importante que siempre las mamás nos digan si hay algún alimento que el niño lleva o las mamás lo pueden llevar también. Y también los cambios de pañales. Eventualmente en el tiempo de espacio de cuna a veces se requiere cambiarles de pañales y bueno, pues es parte de lo que hacemos como servicio a la iglesia y es una bendición muy grande que tengamos este espacio de cuna. Y eso es importante informar a los padres detalles sobre esos bebés durante la actividad. Es como casi como una guardería, aunque no lo es, pero tiene ese parecido de que hay que informar a los papás qué pasó con su niño, cómo estuvo en la actividad, si fue socializar, tuvo buena socialización, si no estuvo activo, si se interesó por algo, si dejó de interesarse, porque los papás tienen que ver todo eso de la educación de sus hijos. El segundo grupo que queremos es párvulos. Número 1, edades de 3 a 5 años. Recordamos, los niños que todavía siguen siendo preescolares, pero ya son un poquito mayores, entre 3 y 5 años. Vamos a ver las particularidades. Inciso A, empiezan a aprender de Dios. Es amor, les habla y es su amigo. Entonces es muy importante que a los niños párvulos les digamos eso. Dios es amor y les está hablando y es amigo de ustedes, porque son conceptos que ellos entienden. Es muy importante que en grupos de niños hablemos en las palabras que ellos nos entienden. Un error muy común es hablarles como si fueran mayores. Hablarles como si fueran mayores de edad o incluso niños pues ya adolescentes o jóvenes y eso pues no es lo adecuado. Lo adecuado es hablarles en la forma en que ellos entienden. Las palabras que ellos manejan es lo que nosotros tenemos que manejarles. Son preescolares, hablarles en términos muy sencillos. Recordamos eso, ¿no? Como son preescolares, entonces la sencillez es básica. Nada complicado, nada subjetivo, sino siempre en términos muy concretos y muy sencillos que ellos entienden. Incluso los maestros podemos aprender las palabras que ellos usan. Las palabras que empiezan a usar, cómo ellos ubican a Dios, ubican al grupo, ubican las cosas de Dios, podemos usar esas palabras, porque son palabras significativas para ellos. Y eso se inicio y perfeccionamiento del lenguaje son egoístas. Entonces ya les podemos hablar, aunque todavía falta tiempo para que tengan todo el lenguaje completo, pero sí ya vamos viendo algunas palabras. Incluso en la clase que les damos podemos usar palabras nuevas, como Dios o Biblia para ellos, algo así que es muy sencillito, o Jesús como amigo también puede ser parte de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Y son egoístas, bueno, tenemos que aprender a compartir. No importa que alguno se ponga egoísta o no quiera compartir en un momento, tenemos que enseñarle a compartir o decirle que es mejor compartir, o los que sí comparten nos dan la oportunidad para disfrutar algún juguete o algún objeto que les parece importante. Eso de promover un ambiente espiritual, empiezan a aprender de ellos. Entonces, recordamos, somos una iglesia y aunque estamos dando clases en todas las edades, en todas las etapas de vida, es muy importante un ambiente espiritual. Un ambiente donde la oración, el amor, el respeto es parte para que ellos empiecen a aprender realmente de Dios. Inciso E, evidencian fantasía, aprenden por imitación. Entonces, cuando hay fantasías, no tenemos que corregirlas, es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ellos fantasean mucho, se ubican con personajes, se ubican con incluso pues, objetos o con videos o películas que no están como parte de lo que estamos enseñándoles. Sin embargo, podemos nosotros tener mucha tolerancia con esto y pues mostrarles esa aceptación porque están aprendiendo de las cosas de Dios. Entonces, aprenden por imitación. Los papás les enseñan en su casa, pero nosotros como maestros les enseñamos. Nosotros les enseñamos por imitación en la iglesia, que es compartir, que es la oración, que es el amor, y todo eso es una parte importante de lo que ellos tienen que aprender. Se recomiendan lecciones breves. Recordamos que es aquella ley muy sencillita, año de edad por minuto de atención. Entonces, si tenemos entre 3 y 5 años de edad, ellos atienden entre 3 y 5 minutos. Esa es la atención que podemos captar de ellos, por eso tenemos que cambiar de actividad cada 3 o 5 minutos para que no sean lecciones muy largas, no haya procesos donde alguna parte de la lección es tan larga que ellos pierden el interés, pierden la atención. Necesitamos cambiar de actividad y bueno, esa es la habilidad del maestro, no perder el tema, pero sí cambiar de actividad. Entonces eso es importante que lo recordemos. Se recomiendan lecciones breves. Inciso G, repetir los conceptos básicos. Recordamos que la repetición va a ser muy importante en toda la enseñanza, de todas las edades, y aquí con ellos pues con mayor razón porque están aprendiendo el lenguaje y apenas empiezan a usar el razonamiento objetivo. Entonces las lecciones breves y los conceptos básicos van a ser muy importantes. El amor, el perdón, el respeto, la misericordia, son parte de lo que ellos van a aprender como conceptos básicos. Inciso G, técnicas de enseñanza, marchar,
cantos con ademanes, historias para dramatizar, usar títeres, iluminar y dibujar. Este inciso nos habla entonces también de técnicas de enseñanza. Necesitamos usar mucho esto porque ellos aprenden de una manera muy física. Ellos tratan de imitar o tienen mucha energía, entonces marchar con ellos o los cantos con marcha es una parte del proceso, es muy importante. Cantos con ademanes también, porque si estamos imitando alguna acción o algún movimiento o algún personaje, para ellos es como reforzarle. Es un recurso de refuerzo para que ellos aprendan. Historias para dramatizar también son importantes porque podemos dramatizarles algo de la lección que estamos enseñando y entonces captamos más el interés. Usar títeres para ellos es fantástico, les encantan los títeres a este nivel. También iluminar y dibujar pueden ser parte de la conclusión de la clase. Entonces, una buena clase puede tener estas técnicas de enseñanza involucradas en espacios de muy pocos minutos o de muy poco tiempo, pero una clase completa. Por eso decimos, es tan importante preparar la clase para ellos como cualquier edad. No podemos improvisar, no llegamos inventando qué decir, siempre son horas de preparación para cada grupo. Por eso agradecemos a nuestros maestros de niños porque de veras dedican mucho tiempo. Mucho tiempo para preparar y para tener una clase bien presentada. Y ayudas audiovisuales, plastilina, cajitas y otros objetos diversos, pero no pequeños. O sea, no objetos pequeños porque los pueden llevar a la boquita o a la nariz, que es muy común, o a un oído. Entonces tienen que ser objetos más o menos grandes para que no tengan ese peligro. Pero también como usar con ellos plastilina es parte de, aunque también se requiere mucha higiene porque es una plastilina que, bueno, no está tan limpia como quisiéramos, pero sí después limpiarle las manitas o limpiar las cajitas o guardar la plastilina con toda higiene. Las cajitas les encantan, cajitas que traen dentro otras cajas u otros objetos, pero decíamos entonces podemos tener ese tipo de objetos ahí incluso como parte del mobiliario de su salón para que ellos lo utilicen. Se recomienda cambio de actividad otra vez cada tantos minutos, entre 3 y 5 minutos, cuidar el volumen de la voz. Es muy importante no usar un volumen muy elevado porque ellos son muy pequeñitos. Aunque a veces hay grupos grandes o hay mucho ruido, a veces en los templos tenemos pues cierta interferencia de ruidos o de otras actividades y no podemos tener el espacio como quisiéramos de silencio, pero sí tenemos aún así que cuidar el volumen de nuestra voz. Nunca gritar porque de esa manera estamos pues dando algo de violencia realmente que ellos no necesitan y necesitamos cuidar para que nuestra voz nunca sea tan elevada. Son activos, su formación es un cimiento espiritual. Entonces vemos aquí que como ellos tienen tanta actividad, tenemos que estar en la actividad con ellos. De hecho, muchas veces los maestros de párvulos hacen la actividad con los niños. Exactamente como ellos juegan, como ellos aprenden, como ellos repiten, el maestro está haciendo lo mismo. Porque es la manera de identificación con los maestros. Y también es un cimiento espiritual. Lo que les estamos enseñando del amor de Dios, como decimos en inciso A, Dios es amor, les habla y es su amigo. Esos conceptos básicos los tenemos siempre que manejar. Dios te ama, Dios es tu amigo y Dios es amor. El amor, que es un concepto de aceptación, un sentimiento intenso para ellos de una gran aceptación, va a ser parte de la enseñanza que queremos darles. Y les damos un cimiento espiritual, decimos otra vez, no entretenemos grupos, realmente damos las gracias a Dios porque podemos tener esos grupos, pero siempre tienen un propósito, siempre tienen un objetivo. Vamos ahora con el grupo de primarios. El grupo de primarios es el grupo 3 de la clase de niños. Número 1, edades de 6 a 8 años. Otra vez las iglesias incluso tienen diferentes nombres y diferentes divisiones de edades para cada grupo. No hay ningún problema con esto. Es una cuestión de percepción o es una cuestión del tamaño de iglesia o de el tipo de sociedad en la que estamos. Las zonas rurales, los grupos son muy pequeñitos y varían más las edades en las que integran los grupos, y las zonas urbanas tenemos mucha población y a veces tiene que ser muy específica la división de edades para que ellos no tengan algún estorbo, algo que estorbe su aprendizaje. Entonces, entre 6 y 8 años es una propuesta, están más o menos en primero o segundo de primaria y en esta edad están aprendiendo otra vez el lenguaje y en la escuela están socializando. Y más o menos en la iglesia estamos haciendo una extensión de lo que pasa en su escuela. Las particularidades del grupo de primarios, inciso A, mantienen la atención de 8 a 15 minutos. Importante. Varía un poquito, tienen un poquito más de atención, pero la actividad tiene que ser entre 8 y 15 minutos. Entonces, otra vez, si tenemos una hora para clase, tendremos que tener varias actividades, incluso hasta poner los minutos en los que estamos en cada actividad para que tengamos muy clara la división del tiempo y veamos que el grupo tenga todo lo que necesitamos en la capacidad de atención que tienen, porque no son grupos de adultos pequeñitos. Adultos en un cuerpo pequeñito, son niños. Y como niños necesitamos ese cambio de actividad. Inciso B, entienden que Dios es amor
presentemos al Señor Jesús como Salvador. Entonces este concepto es muy importante, puesto que ya se ha repetido que Dios es amor. Desde cuna y párvulos ahora entienden que Dios es amor. Ya ellos experimentan más el amor de sus padres, de la gente que los quiere mucho. Bueno, así como los quieren mucho algunas personas, Dios igual les ama. Dios tiene amor por ellos y presentamos a Jesús como Salvador. Recordamos el que perdona nuestras vidas, el que nos lleva a una comunión más perfecta con Dios. Aunque los niños no tienen mucha conciencia del pecado, porque para ellos a veces son errores de conducta y tenemos que ir señalando con la palabra y con mucho amor las conductas que no queremos que repitan o que Dios no quiere que repitan, pero sí es muy importante que vean que hay quien perdona. Ya ahora se involucra la palabra del perdón. Dios te puede perdonar y Dios tiene un plan para ti. Hízose orar con ellos. Esta actividad es nueva para un grupo de niños porque no se hace con párvulos o con cuna, que son muy chiquititos, o oramos y no se dan mucho cuenta, pero aquí ya se dan mucho cuenta de la oración con ellos. Orar incluso al iniciar la clase puede ser por algunas necesidades, familiares enfermos, familiares con una necesidad, y también al acabar la clase, por lo que aprendimos y que queremos aplicarlo con Dios en nuestro corazón. Entonces orar con ellos es parte de la actividad. Aprenden a leer y escribir. Entonces, como están en el proceso de lectoescritura, ya podemos pedirles que escriban algo o que lean algo. Algunos están muy aventajados en esto, otros están un poquito atrasados. Tenemos que nivelar ahí el proceso para todos, pero los que ya pueden leer un poquito, que nos ayuden. O los que pueden escribir también, que nos ayuden a escribir, porque de esa manera estamos reforzando la actividad de proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso se forma la personalidad. La enseñanza cristiana es un gran cimiento. Entonces, ya con los primeros se forma la personalidad. Muchos expertos en educación se dice que en los primeros 5 años de vida se forma lo más importante de una persona. Todos los cimientos de la persona se forman. Entonces, estamos un poquito más allá, entre los 6 y 8 años, pero ya se está formando la personalidad. Básicamente lo que van a hacer, si son introvertidos o extrovertidos, si son activos o no muy activos, y tenemos que respetar todas las personalidades. En la iglesia no podemos tener un solo prototipo, tenemos muchas formas de personalidad, pero tenemos que respetar cómo son sus personalidades y cómo ellos están aprendiendo, y tenemos que ver esa diversidad. No esperar que todos reaccionen igual, porque no reaccionan igual. De hecho, reaccionan muy diferente. Pero entonces vamos a ver sus personalidades y, bueno, utilizar. Los que son muy extrovertidos pueden ser parte de la clase, la presentación. Los que son más introvertidos, bueno, que nos ayuden a escribir o empiecen a ver en el pizarrón algunas lecciones que vamos a dar para que no tengan que tener algo que los force en cuanto a su personalidad. La enseñanza cristiana es un gran cimiento. Otra vez recordamos esto. Nosotros les estamos dando bases para la vida espiritual. Los papás son responsables de su vida espiritual, son responsables de la vida de ellos, de hecho, en pleno, pero en la iglesia tenemos la responsabilidad de dar cimientos espirituales también. Estamos dando un cimiento espiritual de oración, de amor, de perdón, de aceptación, de cambio. Y bueno, ellos se dan cuenta muy bien ya de las conductas que pueden ser buenas o malas, y entonces podemos reforzar las buenas y tratar de evitar las malas que todos llegamos a tener. Y su F, presentar las cualidades de los personajes bíblicos. Es muy importante que veamos que ellos aquí tienen héroes. Básicamente en los medios masivos tienen muchísimos héroes, incluso algunos con antivalores que quisiéramos evitar, pero realmente hay que presentar a los personajes bíblicos con todas sus cualidades, no tanto los defectos en esta edad. Más adelante, en jóvenes y adolescentes, sí presentamos las dos partes, pero cuando ellos son muy chiquitos hay que presentar las cualidades de los personajes. La consagración de Moisés, la fidelidad de José, la habilidad de David, o cada uno de los personajes del Antiguo Testamento, cómo tienen habilidades, o el Nuevo Testamento, o de Jesús mismo, o de lo que estamos enseñando en alguna lección de las cartas paulinas, o cualquiera de la parte del Antiguo o Nuevo Testamento, qué personajes se presentan, y siempre será muy importante subrayar las cualidades. Se consagró, oró, perdonó, fue perdonado, fue recibido en el reino de Dios. Bueno, todo eso es parte importante de que les presentemos las cualidades de estos personajes, porque para ellos tienen un interés ya en esas cualidades de los héroes que manejan todavía a nivel de personalidad. Inciso G, usa la Biblia en todas las lecciones. Es muy importante que nosotros siempre veamos la palabra de Dios, pero ya en primarios siempre es importante que citemos el texto bíblico. Aunque ahora se tienen incluso ya en redes y en aparatos electrónicos la Biblia, siempre tenemos que presentar la palabra de Dios. Decirles, esto está en la palabra de Dios, o busquen en la palabra de Dios, o vamos a leer la palabra de Dios para que vean lo importante que es el libro del que surge lo que creemos. Entonces sí es importantísimo usar la Biblia en todas las lecciones para que ellos se den cuenta que lo que les estamos enseñando no son ideas buenas o ideas nuestras, sino son conceptos que están derivados de la palabra de Dios. Inciso H, hablarles del perdón.
usar un lenguaje entendible para ellos. Otra vez aquí, ya que empiezan a ser conscientes de lo bueno y lo malo, hablarles del perdón. Si hacemos cosas malas, pues hablamos del perdón de Dios. Dios nos perdona, pero tenemos que cambiar la conducta, ¿no? Y otra vez, usar un lenguaje entendible para ellos. No usar lenguaje muy sofisticado, muy elevado, sino un lenguaje adecuado. De hecho, pensar si las palabras que les estamos diciendo las entienden todas, para que nosotros podamos hacerlo bien. De otra manera, también podemos decirles, si alguna palabra no entienden, díganmela, porque así con toda confianza nos pueden decir, y esto nos refuerza que estamos hablando con niños de 6 a 8 años para que les hablemos en palabras totalmente entendibles para ellos. Y el perdón va a ser un tema capital, el perdón de Dios que nos transforma, que nos cambia, que es necesario y que es importante para todos nosotros. Entonces el perdón va a ser importante como parte de lo que estamos dando lecciones ahí. Inciso I, socialización por actividades escolares. Entonces ellos ya por la escuela tienen mucha socialización porque tienen interacción social, tienen maestros, tienen compañeros de la escuela, fuera de la iglesia, pero en la iglesia también tenemos una socialización. Tenemos maestros y tenemos compañeros y aprendemos, y aunque no es exactamente como la escuela que tienen ellos fuera de la iglesia, en la iglesia tenemos una escuela dominical o las actividades de enseñanza, y tenemos que socializar. Es muy bueno que les incentivemos para que compartan, pueden dibujar juntos, pueden hacer un canto juntos, componer algo juntos, pueden hacer una actividad de integración para que ellos se den cuenta de que somos parte de, incluso arreglar el salón o quitar al final lo que estamos dando como ayudas visuales y guardarlos en su lugar. Todo esto es parte de una enseñanza para socialización con ellos. Inciso J, participa en dinámicas grupales, promover una competencia sana. Entonces tenemos aquí dos particularidades. Ya ellos participan en dinámicas grupales, entienden lo que es un grupo, entienden que hay diferentes personalidades o habilidades, y bueno, en el grupo tenemos que ver quiénes tienen una habilidad que nos ayuda a sumar y otros tienen otras habilidades. Entonces esas habilidades sumadas nos ayudan a hacer un buen grupo, la dinámica grupal, y promover una sana competencia. Recordamos que somos muy competitivos, pero que no sea una competencia que destruya, que haga sentir mal a alguien, sino que los que competimos tienen mejores calificaciones o mejores marcas, que bueno, y los que no, bueno, vamos a esforzarnos, pero que nunca hagamos sentir mal a alguien, porque hay lugares donde la competencia deja de ser sana y se convierte en una competencia dañina, una competencia que no es correcta. Eso es muy importante que lo tratemos de evitar. Inciso K, técnicas de enseñanza, leerles historias, dramas, concursos, repetir y memorizar versículos. Entonces, estas técnicas de enseñanza ya son más adecuadas a su enseñanza, a su nivel de enseñanza-aprendizaje. Leerles historias es muy importante, porque como ya tienen lectoescritura, aprendizaje básico, les podemos leer historias. De esa manera, historias breves, de pocos minutos, otra vez, les leemos una historia y luego podemos comentar. O alguien que ya sabe leer muy bien nos ayuda a leer, los integramos al proceso de enseñanza. Los dramas también son importantes porque como pueden presentar personajes de ellos mismos, les explicamos el personaje, el vestuario, o les explicamos la personalidad, un personaje positivo o negativo, qué aporta o qué resta, ellos pueden hacer un pequeño drama. Los dramitas siempre van a ser muy buenos aquí, porque ellos ya participan más. Los concursos también, ¿no? Si aprendemos ahí versículos, memorizar la palabra, muy típico, localizar versículos en la Biblia, que lo tienen que empezar a hacer ellos, aunque son pequeñitos, pero pueden hacerlo con cierta velocidad. Repetir versículos y memorizarlos. Para ellos es muy importante la memorización, entonces vamos a repetirlos. Además de que los estamos leyendo historias, repetimos versículos. Si se da cuenta, las técnicas de enseñanza son diferentes formas de aplicar el proceso para que no aburramos con una sola técnica o que una técnica sea la que más usamos, sino que tengamos una diversidad de técnicas para ellos. Inciso J, ayudas audiovisuales, música cristiana, pizarrón, tiras de cartulina y hojas de papel bond. Entonces, aunque las ayudas visuales pueden ser casi las mismas para los niños, salvo cuna, que son muy pequeñitos o preescolares, pero casi todos los niños desde los 6 hasta los 12 años más o menos tienen más o menos el mismo manejo de material didáctico, pero podemos ver cuál se aplica mejor. En este caso, la música cristiana es buena porque estamos trayendo incluso en la parte de la enseñanza alguna grabación. Podemos traer algún canto que se relacione con el tema o cantos que a ellos les gustan. Es muy bueno que incentivemos la música cristiana también ahí porque a ellos les va a gustar en su grupo, en su salón, y enriquece mucho lo que estamos teniendo como ambiente de enseñanza. Un pizarrón va a ser básico para poder fijar incluso objetos. Ahora que se pueden usar con objetos con imán o objetos con franelógrafo, bueno, todo tipo de objetos que pueden fijarse ahí nos van a ayudar en el salón. Tiras de cartulina, otra vez es importante porque ahí pueden escribir, podemos pegar incluso en la cartulina algunos objetos, parte de la lección. Y también es importante que parte de la lección la podemos hacer aquí
como un proceso audiovisual. Ellos nos pueden ayudar a fijar las figuras y luego presentarlas. De esa manera enriquecemos también la lección y estamos enseñándoles a ellos a aportar. No nada más reciben, también están aportando algo a la clase que queremos tener allí nosotros. Inciso M, pueden realizar un dibujo sencillo. Otra vez, hay quienes tienen mucha habilidad, hay quienes tienen menos habilidad, pero quienes pueden ser buenos para dibujar, bueno, que nos ayuden a dibujar. Y los demás podemos iluminar o podemos tener otro proceso de respaldo, pero sí, el dibujo sencillo va a ser muy importante porque incluso cuando tenemos la clase de cualquier tema, al final decimos, vamos a hacer un dibujo, unos 3-4 minutos para que ustedes hagan un dibujo. Y luego nos lo presentan, nos dicen qué dibujaron, qué aprendieron de esto, recordamos, estamos reforzando el mismo tema, pero con diversas ayudas visuales y con diversas técnicas de enseñanza. Y su atención es breve, juego constante y preguntas. Otra vez, más o menos entre 6 y 8 minutos de cambio de actividad, pero podemos decir que esa atención que captamos 6-8 minutos, cambiemos la actividad. Otra vez, en nuestro plan de clase podemos cambiar la actividad cada 6-8 minutos, la introducción, el primer punto, el segundo punto, o pueden haber varios puntos de clase, no pueden ser muchos porque se perdería la memorización, pero sí cambio de actividad, refuerzo, actividad o receso, o alguna reflexión con ellos o tiempo de oración. Todo eso va a ser importante y el juego constante. Para ellos el juego va a ser muy importante porque básicamente con el juego aprenden a vivir. Nosotros con el juego podemos aprender a compartir, a amar o a dramatizar de una manera sencilla. Y también preguntas. Les hacemos preguntas abiertas para que contesten. No todos contestan. Otra vez, no todos tienen que contestar. Los que contestan, qué bueno, les encanta participar y hay algunos a los que no les gusta, pero también están escuchando, también están aprendiendo. Entonces nos enriquecemos con las dos actividades. Inciso O, forman círculo de amigos. Entonces, esto es importante porque también como tienen amigos en su familia o en su escuela no cristiana, en la escuela cristiana también tienen un círculo de amigos. ¿Qué amigos tenemos? Y podemos ayudar, podemos compartir, podemos incluso utilizar las habilidades que tenemos. Hay algunos que ya a esta edad cantan bien o escriben o dibujan bien alguna cosa y los demás tenemos otras habilidades. Ese círculo de amigos va a ser importante porque incluso es algo así como el preludio del ministerio. Nosotros estamos haciendo esto para que podamos llegar a servir al Señor también. Vamos a ver el grupo de intermedios, edades de 9 a 12 años, es el grupo mayor de los niños allí, y pues prácticamente están a la etapa final de la primaria, y entonces tenemos que cambiar un poquito la perspectiva de enseñanza. Hay algunas particularidades. Inciso A, conceptos de Dios es amor y escucha la oración. Entonces se refuerza el concepto de que Dios es amor en todos los grupos, pero aquí escucha la oración. En clases anteriores hay un Salvador, hay un Señor que perdona, pero aquí también escuchan nuestra oración, porque ellos tienen que orar. Aún más chiquitos tienen minutos de oración muy breves o tiempos de oración muy breves, pero aquí podemos tener un tiempo de oración. Incluso cada uno orar un poquito, o eventualmente en cada clase que le toque orar a un alumno diferente o quienes quieran dirigirnos en la oración, eso es parte también del proceso de aprendizaje. Ellos escuchan a Dios, que Dios escuche la oración y les podemos pedir que oren por diferentes necesidades. Incluso como ya ellos escriben muy bien aquí, pueden anotar las necesidades y orar. Un proceso que usamos en todas las lecciones, en todas las clases del grupo de iglesia, es importante este tiempo de oración. Inciso B, Jesús es el Hijo. Ya distinguir muy bien al Padre y al Hijo. Posiblemente vamos induciéndolos también al Espíritu Santo para que vean a las tres personas, pero Jesús como Hijo, hablamos del amor con el Padre, hablamos de la autoridad dada a Jesús como Hijo y como el Salvador que tenemos para nuestras almas. Ya a esta edad muchos tienen conciencia de salvación. Ya muchos piden perdón a Dios, saben que hemos pecado y que queremos pedir perdón. Incluso a veces cuando ya en iglesias los bautizamos a partir de los 12 años, es un buen tiempo, los intermedios, para prepararlos hacia ese paso. Aunque no es forzoso, a nadie se está forzando en nada de esto, pero sí que reconozcan en Jesús al Salvador y se integran un poquito más a la iglesia ellos también. Inciso C, entienden conceptos concretos. Otra vez siguen siendo niños, aunque ya tienen una etapa cerebral un poquito mayor, pero siguen siendo niños, siempre conceptos muy concretos. Algo que ellos puedan entender, que puedan manejar, que otra vez nos hayan dicho ellos mismos, por el diálogo que tenemos, por lo que participan en la clase, es muy importante que hablemos de conceptos muy concretos. Los conceptos subjetivos tenemos que aterrizarlos hacia lo concreto. Eso es lo complicado, que le digamos cómo es el amor, cómo es lo sublime, cómo es lo excelso. Bueno, vamos a hablar de lo más elevado que podemos aspirar o pensar en cuanto a Dios, en cuanto a nosotros, en cuanto a la palabra de Dios, y entonces van a entender esos conceptos, siempre de manera concreta. También como maestros es muy importante que siempre hablemos conceptos concretos, conceptos muy manejables, muy prácticos para ellos. Inciso D, dar oportunidad para que se expresen.
Entonces, como ya están en una etapa escolar un poquito más avanzada, ya saben expresarse y algunos lo hacen muy bien. Entonces, tenemos que dar oportunidad para que se expresen. Hoy, ¿quién nos quiere decir? O por lista o invitado, para que sea más abierto, quién quiere participar y pueden expresar cómo es el amor de Dios, cómo es Jesús como hijo, qué lecciones hemos tenido, qué temas hemos estado dando en la clase, para que ellos se expresen ahí y podemos recordar. Y es como recapitular la lección, que podamos expresar. Algunos maestros incluso dicen, ¿alguien recuerda lo que vimos la semana pasada? Y algunos sí se acuerdan. Esto nos induce a la clase de hoy, cuando son consecutivas y bueno, estamos dando oportunidad. Y también cuando damos la clase y terminamos la clase, que nos expresen ellos, no nada más los maestros. Los alumnos pueden expresar lo que aprendieron o lo principal que vimos o los principales puntos de la lección, y esto nos va a ayudar mucho como actividad de refuerzo. Inciso E, terminar el proceso de lectura y escritura. Entonces, como ya están en la escuela en una etapa en que leen bien y escriben de manera bien correcta, entonces podemos eso utilizarlo en la iglesia, en la actividad. Vamos a leer y que ellos lean también. Incluso esto es un refuerzo también para sus papás, porque a veces falta, algunos ya tienen muy bien la lectoescritura, hay otros que van un poquito más atrasados, y bueno, el leer en público y decirles que no tengamos pena, que vamos a hacerlo, va a ser parte del aprendizaje para ellos. Cuando leen en público, ellos captan y los que están oyendo también captan. Y también la escritura, cuando les pedimos que escriban una conclusión o qué es lo principal que dijo Jesús o qué entendemos de este versículo, las palabras más importantes, o vamos a pedir que nos digan todos qué palabras importantes ven en este párrafo y las escribimos nosotros o en el pizarrón los maestros o en cartulinas y las fijamos en el pizarrón. Todo esto puede ser la actividad de refuerzo para que ellos se sigan expresando. Inciso F, exponer historias breves. Aunque estamos hablando de niños que están acabando la primaria, de los de 12 años, de todos modos las historias tienen que ser breves. No historias muy largas, muy extensas, porque se pierden los principales conceptos. Siempre historias breves, yo diría no más de 9 a 12 minutos. Igual, un minuto por edad, un minuto de atención. Entonces, que sean historias muy breves para que las puedan captar. Después podemos escribir o redactar los puntos principales o compartir o que alguien nos diga lo principal que aprendió, y de esa manera estamos reforzando la actividad. Incluso ahí cambiaríamos de lo que sería pues algo de tomar nota a algo de expresarse, para que ellos puedan tener una expresión, un cambio de actividad. Historias breves siempre. Inciso G, es importante presentar un tema específico. Ahora, esto es muy importante porque ellos están dándose muy en cuenta de lo que le estamos diciendo. Que no divaguemos en muchos temas o no estemos claros los maestros en el tema que nos toca dar. Recordamos, en la educación cristiana el proceso es un poquito lento porque estamos viéndolos cada semana y cada semana continuamos las lecciones o cambiamos el tema, entonces no presentemos varios temas porque confundimos. Es muy importante presentarles un solo tema específico, aunque haya varios subtemas, ¿no? Podemos tener temas secundarios o subsidiarios, pero el principal tema es este. Hoy es el amor de Dios, o Jesús como Salvador, o la familia, o cómo tiene Dios la santidad, o cualquier concepto que queramos mostrarles a ellos allí. Va a ser importante que les presentemos un solo tema. Incluso podemos a veces usar en el pizarrón o el cañón o que tengamos para exponer la frase principal del tema del día para que ellos la recuerden. Hoy tenemos este tema principal y ya cuando damos la clase ellos lo recuerdan, para que estemos claros de que fue una clase planeada y les dimos un tema específico, aunque reiteramos, haya varios temas secundarios. Inciso G es este. Inciso H, desean sobresalir, evitar burlas. Algo del proceso de socialización es que siempre quieren sobresalir. Muchas veces el que mejor lee, el que mejor participa, el que mejor actúa, el que mejor canta, bueno, eso está bien. Pero cuando desean sobresalir, evitemos las burlas, porque hay ocasiones en que el grupo se burla. El grupo está como coartando esa expresión y estamos pues limitando que la gente desee hacer las cosas. Entonces, que no haya burlas. Siempre será muy importante que digamos, evitemos las burlas. Estamos en un ambiente cristiano, en un ambiente de Dios. Si algo no nos gusta o no estamos de acuerdo, podemos expresarlo de otra manera, pero no con burlas o con menosprecio, porque la burla acaba con la creatividad. La burla llega a acabar con el deseo de participar o el deseo de hacer algo. Entonces va a ser muy importante. Y como quieren sobresalir, bueno, pues sí, dejarlos que hagan lo que ellos son hábiles para hacer. Y aquí podemos como maestros tener las habilidades vistas de cada uno para invitarlos. Si alguien canta, bueno, invitarle a que cante un poquito. Si alguien ya toca algún instrumento, si alguien escribe bonito, si alguien lee muy bien en público, bueno, y de esa manera hacemos un buen grupo para que con lo mejor que todos hacemos un solo tema, hacemos una sola exposición y evitamos las burlas. Siempre con amor, pero sí podemos entender la frase, evitemos la burla, porque la burla acaba con la iniciativa de participar. Inciso I, participen en un proceso de aprendizaje significativo.
Como ya están, decíamos, en la etapa más o menos final de la primaria, aprenden muchos conceptos. Así como se revoluciona la enseñanza entre el cuarto y el sexto año de primaria, también en la iglesia los procesos son significativos. Ya no nada más lo muy básico, como en cuna o con párvulos, sino algunos conceptos un poquito más elaborados. No subjetivos, pero sí un poquito más complejos. Entonces, ¿qué entienden, qué no entienden? Y cuando hacen preguntas tenemos que tratar de explicarles de manera que nos entiendan. Cuando hay una pregunta es muy bueno, porque quiere decir que hay un concepto que podemos reforzar o que necesitamos reforzar, y va a ser bueno que lo hagamos. Inciso J, invitarlos a elegir cantos. Eso es muy importante porque como ellos ya escuchan en música que les llega a gustar, o en la iglesia hay alabanzas que les llegan a gustar, podemos pedirles que elijan algún canto. ¿Qué canto les gustaría que tuviéramos? Hay también otra vez iglesias que tienen espacios para este tipo de actividades. Hay lugares muy pequeñitos donde no es muy prudente, pero bueno, podemos tratar de programarlo para que también puedan elegir un canto. O cantar no, en un volumen muy elevado para que no interrumpamos otras clases, pero sí el canto va a ser importante para reforzar la enseñanza, para reforzar el aprendizaje y para utilizar los talentos que Dios pone en su iglesia desde los niños. Porque desde la iglesia, ahí muy pequeñitos, esos talentos empiezan a notar para pues que identifiquemos esos talentos o futuros ministerios. Inciso K, incentivar la participación en la clase. Entonces es muy importante que los invitemos a participar. Otra vez, hay algunos que les encanta participar o participan mucho y otros que casi nunca quieren participar. Entonces, a los que nunca quieren participar hay que respetar su decisión, pero sí podemos invitar a que algunos otros empecemos a participar para que esto enriquezca la clase. Como ya están en un proceso de aprendizaje un poquito más avanzado, nos pueden ayudar. Incluso decir quién nos quiere ayudar a hacer los principales puntos o fijar algunos objetos en el pizarrón, o quién nos quiere ayudar en alguna cartulina poner las palabras clave o repartir algunos versículos o leer versículos. Bueno, es muy diversa ahí la enseñanza y podemos en ese momento incentivar su participación. Recordemos, no es buena la lección donde el maestro habla y el alumno nada más escucha, porque entonces no hay un proceso de retroalimentación. Tenemos que aprender a participar. Bueno, en una clase presencial siempre será muy importante invitarlos para que estén, para que participen. Y suele técnicas de enseñanza, buscar palabras, memorización, falso verdadero o dictado. Aquí estas técnicas son muy importantes porque realmente pueden buscar palabras en un texto que ya traemos, en algún material, y ellos tienen la visualización para poder ubicar palabras, y esto nos ayuda incluso para que ellos cambien de actividad, para que estemos no nada más nosotros en un dictado, sino para que ellos busquen palabras. Otra vez, la memorización siempre va a ser parte importante de la enseñanza, que memoricen textos. Vamos a repetir, hay maestros que son muy hábiles y les repiten parte del texto, o repiten el texto 2 o 3 veces consecutivas, o repiten el texto a lo largo de la clase, no importa, ahí no hay reglas, lo importante es que puedan aprender a memorizar. Falso o verdadero también es muy importante porque ellos ya tienen el concepto, ¿esto es falso o es verdadero? Y de esa manera ellos pueden darse cuenta allí. Y el dictado, con dictados breves también podemos darles allí. Y bueno, no digamos cuando ellos ubican versículos en la Biblia, como decimos ese famoso esgrima, donde la Biblia es cerrada y tratan de buscar el versículo, ya algunos tienen mucha habilidad para esto y lo podemos involucrar también como una técnica de enseñanza. Y eso M atienden durante 20 minutos, entonces bueno, ya es un poco más extensa la atención, pero aún así en la planeación de enseñanza sí tenemos que tener varias actividades. Por lo menos si tenemos una hora de clase, mínimo 3 actividades, mínimo. Puede ser más, porque atienden hasta 20 minutos, pero menos minutos también la actividad puede darse. No tenemos exactamente que hacer actividades que agoten el tiempo que ellos pueden tener la atención, sino que tengamos diversas actividades. En la planeación se ve, y otra vez le ponemos tiempo para que la planeación esté bien hecha y estemos nosotros cambiando de actividad cada que requiramos cambiarla. Y ahí el maestro tiene que cambiar la actividad, no nada más. A veces nos emocionamos mucho con la clase, con el tema, es bonito, pero siempre tenemos que ver el tiempo de la clase para que no dejemos de dar todo lo que queremos compartir en una hora. Inciso N, usar ayudas audiovisuales. Otra vez, muy diversas. Por la edad que ellos tienen, 9, 12 años, ya hay muchas actividades que han visto con ayudas visuales, entonces podemos presentarles ahí. Desde pizarrón con imanes, franelógrafo todavía, pizarrón, puede usarse incluso cañón, ahora que hay algunas tecnologías ahí, o computadora, memoria USB, hay muchos materiales para reforzar la enseñanza, y esa clase bien planeada siempre tendrá más fruto. Recordemos, una clase muy bien planeada siempre nos va a dar más fruto. Inciso O, toman como ejemplo a Dios, sus padres y sus maestros. Entonces es muy importante que a estos intermedios, niños de 9 a 12 años, les demos ejemplos, porque ellos necesitan ejemplos. Lamentablemente tienen malos ejemplos, por un contacto social con gente que no conoce de Dios o algo así. Pero ¿quién es Dios? Bueno, desde el Génesis hasta Apocalipsis, perfecto, amoroso, santo, justo. Bueno, Dios es nuestro gran modelo.
Él es nuestro gran modelo, así en todo, incluso como padre, el modelo de persona, el modelo de ser es lo máximo. También los papás de los niños son un modelo para ellos y tenemos que incentivar ese respeto por los papás para que lo que son buenos su papá y su mamá, bueno, ellos lo vean también como modelo y lo puedan imitar. Y que incluso valoremos a los papás, porque siempre habrá como una tendencia para demeritar a la familia, para desplazar a la familia, y no queremos hacerlo. Queremos reforzar a los padres. Incluso aquí los maestros de intermedios podemos trabajar mucho con padres de familia y decirles: queremos dar un tema, vamos a dar un tema y les invitamos a compartirlo en su casa, o si en su casa les quieren leer en su devocional familiar sobre este tema, nos ayuda mucho, ¿verdad? Para que podamos tener un refuerzo del tema que queremos compartir. Y sus maestros también son un gran modelo en la iglesia. Entonces, como maestros nos toca ser mejores cada día, porque muchos niños nos ven como modelos. Así, algo gratuito que Dios nos da, como sus maestros en la escuela no cristiana son un modelo de gente que sabe de materias, que les enseña de materias que son especiales. También nosotros en la iglesia somos los maestros de la palabra de Dios y tenemos que enseñarles de esta manera. Hermanos, muchas gracias por su atención. Terminamos la clase 10 de Educación Cristiana.